Vámonos a otros temas. Ipsos presentó este fin de semana para Perú 21 una investigación sobre la crisis política de nuestro país. Y tiene datos muy interesantes. Nos comunicamos con Guillermo Loli, director senior de Ipsos Perú, para conversar en torno a los resultados de esta encuesta. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buen día, Carlos. Gracias por la oportunidad de conversar sobre este punto. Oye, hay cosas interesantísimas en esta investigación que ustedes han revelado. A la pregunta de si las elecciones presidenciales fueran mañana, tenemos a un 11% que votaría por un candidato de un partido nuevo. ¿Esto se explica en la devaluación de la clase política, Guillermo? Sí, claramente, ¿no? La crisis política que ya lamentablemente la tenemos hace muchos años, ¿no? ¿En qué momento se podría comenzar a contar que empezó, ¿no? Pero claramente es una demostración y acá hay que tomar en cuenta. Nosotros hemos puesto a todos los partidos inscritos en este momento en el jurado en la tarjeta. Ajá. Y aún así hay gente que no votaría, o sea, la mayoría votaría por este 11%, ¿no? Buscaría un partido nuevo. No, la mayoría no precisa una respuesta, ¿no? Si somos exactos en la lectura del cuadro. Y hay un blanco y Viseo de 14, o sea, ya estás arriba, ¿no? Páramo desierto, de verdad muy preocupante, que claramente es una fotografía de la crisis tan aguda que tenemos a nivel político, ¿no? Ahora, fíjate, cuando la gente dice que va a votar por un partido nuevo, también está apostando por algo que está por venir. De pronto es otro salto al vacío también, Guillermo. Sí, efectivamente, que es algo que recurrentemente aparece cuando tomamos estas fotos preelectorales, ¿no? Tomamos en cuenta la opinión sobre elecciones en la gente. Siempre está buscando el cambio, siempre necesita cambiar porque no necesariamente se siente atendido o satisfecho con lo que tiene, ¿no? Entonces, la variable cambio es muy importante para nuestro electorado, ¿no? Lamentablemente podría ser un salto vacío nuevamente también. Luego viene la segunda pregunta sobre la experiencia profesional que debe tener el próximo mandatario. Y de lejos la gente quiere a un economista, aunque ya tuvimos a uno que terminó negociando coimas en la habitación de un hotel en Brasil. Pero en fin, más allá de eso, tengo la sensación que lo que hace la gente es relacionar profesión con problema. Ante la crisis económica, un economista, Guillermo, digamos. Sí, efectivamente, sí, claramente ahí hay una relación. Uno de los principales problemas, el principal es la delincuencia, pero uno de los principales es el tema de la crisis económica con todas sus variables, ¿no? Y la gente, obviamente, ante una pregunta con alternativas de profesión, el economista pues destaca claramente, ¿no? Hemos probado también administradores, abogados, y nos ha ido mal por todas las profesiones. Vamos a ver, la gente está muy conectada con el tema económico, muy preocupada y claramente necesita creer y tener la esperanza que un profesional de economía podría liberarlo o hacerlo avanzar económicamente. Ahora, Guillermo, hay un 16% que desearía que el próximo mandatario tuviese como experiencia profesional un agricultor o un campesino, digamos. Pedro Castillo tenía justamente ese origen. No me parece una cifra que castigue demasiado esa condición, ese oficio, o esa no es una profesión, pero es una... Sí, todavía hay un sector de la población, principalmente en el interior, que se siente identificado. Así es. Se siente identificado con Pedro Castillo y claramente esta profesión aparece en la tarjeta y ahí aparece, ¿no? Para la redundancia, este sector que se siente más cercano a posturas o a personalidades cercanas o parecidas a Pedro Castillo. Cuando un 11% quiere un oficial militar o policial, ¿crees que está apelando a la idea de una persona con mano dura, mano fuerte, o está pensando en formas no constitucionales? No, está buscando a alguien que ponga orden, ¿no? Como te dije hace unos minutos, el principal problema del país en este momento es la inseguridad ciudadana. Sí, pues. En general. Entonces, hace rato que la población reclama orden, ¿no? Y resolución de estos problemas de delincuencia.
Y claramente eso es totalmente válido, pero también un peligro porque podría ser aprovechado para mensajes mucho más totalitarios o mucho más duros, ¿no? Y que, por ejemplo, se habla mucho de este modo de hacer política de Bukele, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hay sector de la población que podría sentirse atraída a ese tipo de mensajes porque el problema cada día es más severo para ellos, ¿no? De acuerdo. Luego ustedes han preguntado sobre quién es responsable de esta situación económica y de estar en una recesión como la que enfrentamos. Y el 75% de encuestados considera que si el modelo económico ha fallado es por responsabilidad de los políticos. ¿Esto se explica en el mal manejo de la cosa pública de los últimos años, Guillermo? Efectivamente, ¿no? Eso es una foto más que grafica la gran crisis y el rechazo que se tiene a la clase política. Lamentablemente es así, y no hay visos obviamente de una enmienda. Y ante una pregunta hipotética, ¿no? Porque siempre se escucha, el modelo no funcionó, no está funcionando, pues la clase política es claramente castigada, principalmente en Lima, ¿no? Donde en teoría el modelo debió funcionar un poco más. Claramente el rechazo se da y no se ve, como te digo, frente a la foto de la intención de voto, que haya mucha posibilidad de cambio, ¿no? Ahora, te digo una cosa, si yo fuese empresario y veo el dato rural donde un 26% señala que la culpa es de los empresarios, miraría dos cosas. Primero, ¿por qué esa animadversión o ese un poco recelo hacia el mundo empresarial? Pero también el poco reconocimiento de ellos mismos como empresarios, porque el pequeño chacrero es un empresario, el bodeguero es un empresario, el que comercia su leche de sus vacas también es un empresario, quiero decir. Sí, claramente, es interesante ese punto de esa lectura. Casi un tercio, ¿no?, de la gente Así es. se está autocriticando, ¿no? O está criticando. Ahí hay algo como para investigar sobre eso. No, perdóname. No te preocupes, Guillermo. Pero sí es una variable importante la cuestión. Sí, y ya para cerrar, Ipsos revela que el 36% considera que la reforma política más necesaria para mejorar la calidad de la representación del pueblo en el Parlamento es que haya primarias. Eso me parece fabuloso. Ahora, no sé si esto responde a la discusión última del tema o está como ya cada vez más metido en la gente. No, yo sinceramente lo pusimos a raíz justo de la eliminación de una iniciativa más nefasta en el Congreso para someterlo a opinión y apareció, no estaba en el debate, en la agenda en este momento, pero en general la gente quiere pues tener reformas, como tú puedes ver, varias de ellas están señaladas, ¿no? El cambio de la renovación por tercios, por mitades, la reducción de asesores. Claramente la gente reclama un cambio en el accionar político, principalmente el del Congreso, ¿no?, que es una de las principales poderes del Estado. Entonces es importantísimo el mensaje, que ojalá puedan leerlo y comenzar a corregirlo. Digamos, es lo último que se pierde. Y la segunda gran reforma no termina por ser una reforma política tampoco, es decir, reducir el número de asesores, ¿no es cierto? Ahí hay un castigo a lo que se está viendo últimamente, claro. Claramente ya es insostenible, ¿no? Es interesante cómo en estas investigaciones, a partir de preguntas que van en otro sentido, te revelan un ánimo y un humor de los encuestados, de la gente en general. Oye, Guillermo, interesantísimo el trabajo de Ipsos con esta investigación. Muchísimas gracias por habernos permitido compartirla y difundirla y hablar de ella. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Guillermo Loli ha estado con nosotros para hablar de esta encuesta. Él es director senior de Ipsos Perú. Es una encuesta hecha para 21 que tiene, de verdad, datos bien interesantes. Yo les digo, si yo fuese empresariado, empezaría a pensar por qué el 26% del mundo rural piensa que la culpa de la recesión y de la situación económica es de los empresarios. Me parece que ahí hay una riqueza por investigar y por saber qué es lo que pasa en ese sentido.
Y claro, el 75% de los encuestados considera que la responsabilidad es de los políticos, que no han sabido enrumbar el país hacia mejores horizontes.